Capítulo 11. La noche en el Distrito Negro no tenía fin, pero para Elías Thorne, el concepto de oscuridad había cambiado drásticamente. Sentado en su oficina de la base Nexo, sostuvo entre sus dedos el ticket de ruleta que brillaba con una intensidad dorada en su visión periférica. Era el momento. No podía permitirse ser solo el cerebro detrás de un escritorio. En Gotham, los peones son devorados y los reyes son asesinados si no pueden proteger su propia corona. Sistema, susurró, y su voz resonó en las paredes de concreto reforzado. Gira la ruleta. La interfaz se transformó. Miles de designaciones SCP pasaron como un borrón frente a sus ojos, un catálogo de pesadillas y maravillas que desafiaban la física y la razón. Elías sintió un tirón en el centro de su pecho, un frío súbito que se extendió por su columna vertebral cuando la ruleta se detuvo. Resultado. SCP-148 Aleación Telekill, naturaleza adquirida. Permanente. Aviso. El anfitrión ha adquirido las propiedades beneficiosas del SCP, eliminando defectos. El cambio no fue una explosión de poder. No hubo rayos, ni fuerza sobrehumana. Fue algo mucho más profundo. El silencio. Desde que llegó a este mundo, Elías había vivido con el ruido constante de la miseria de Gotham, una presión invisible en las sienes que nacía del miedo ajeno, del caos de una ciudad podrida. De repente, ese ruido se apagó. Su mente se sintió como una caja fuerte de plomo, pesada, densa e impenetrable. Sus pensamientos se volvieron lineales, despojados de cualquier fluctuación emocional innecesaria. Se miró las manos. Seguían siendo las de un joven de 18 años, pero su mirada ahora poseía una gravedad que parecía deformar la luz a su alrededor. El SCP-148 Alineación de Telekill era un metal capaz de bloquear cualquier tipo de ataque psíquico, haciéndolo básicamente el némesis de personajes como Charles Xavier, Detective Marciano, Jean Grey, entre otros. Para ellos ahora sería como un espacio vacío en el mundo. Si no lo vieran con sus ojos, nunca sabrían dónde está. La razón por la cual la Fundación no usaba este SCP para celdas es porque aumenta su densidad y masa en proporción a la energía psíquica que recibe, también cuando absorbe cierta cantidad la expulsa en una poderosa onda que podría causar fácilmente brechas de contención, y por último la exposición con este SCP hace que vayas perdiendo capacidades vitales como interpretar el lenguaje corporal, la entonación y, finalmente, el habla completa. Esto último le dio la clasificación de Euclid, pero gracias a que el sistema elimina estos defectos y solo se queda con la capacidad de ser inmune a ataques psíquicos, la clasificación puede ser segura. De cualquier forma, los ataques miméticos seguirían afectándole, por lo cual aún era muy importante ser cauteloso con ellos. Antes de que pudiera seguir divagando, una voz sonó. Señor, el perímetro del sótano está despejado. La voz de Mark, el líder del DMP-1, llegó por el intercomunicador. Elías se puso de pie y salió de la oficina. Al encontrarse con Mark en el pasillo, el comandante se detuvo en seco. Sus ojos entrenados escanearon a Elías con una precisión clínica. No retrocedió, su entrenamiento en la Delta Force no permitía el miedo, pero sus músculos se tensaron instintivamente. Señor, dijo Mark, cambiando su tono habitual por uno de reconocimiento táctico. Sus constantes vitales parecen estables. Demasiado estables. Hay una ausencia de señales empáticas en su presencia. ¿Es una mejora necesaria, Mark?, respondió Elías, y su propia voz le sonó extraña, carente de cualquier vibración de duda. Ahora soy el único lugar en esta ciudad donde nadie puede mirar. Vamos a la celda Euclid 01. Elías se detuvo frente a la pesada puerta de la celda Euclid 01. Mark le hizo una señal de advertencia, pero Elías simplemente asintió con una calma que el comandante no había visto jamás en un civil. Los pistones hidráulicos sisearon y la puerta se deslizó lo suficiente para dejarlo pasar. El interior de la celda olía a ozono y a una sutil fragancia de lavanda que los sistemas de filtración mantenían en niveles bajos. En el centro de la habitación, SCP-049 estaba sentado frente a su escritorio. Ya había despertado hace tiempo. El sonido de su pluma sobre el papel era lo único que rompía el silencio. Elías avanzó con pasos medidos, deteniéndose justo en el borde de una línea amarilla pintada en el suelo. Sabía que las cadenas que sujetaban al doctor a su camilla tenían un límite de 3 metros. Estaba a salvo, pero la sensación de estar en la misma habitación que una entidad capaz de detener su corazón con un toque era eléctrica. Es de mala educación observar el trabajo de un médico sin presentarse, dijo 049 sin levantar la vista.
Su voz era culta, con un rastro de acento francés antiguo que parecía fuera de lugar en ese búnker tecnológico. Soy el administrador de este sitio, respondió Elías. La frialdad de su mente, blindada por la naturaleza de SCP-148, hacía que su voz no temblara ni un ápice. He venido a ver si mi inversión en tu comodidad está dando frutos. El doctor de la plaga dejó la pluma y se giró lentamente. La máscara de ave, hecha de un material que parecía hueso pero se movía como piel, se inclinó hacia un lado. Sus ojos, ocultos en las cuencas oscuras, parecieron brillar con una curiosidad científica genuina. Fascinante. 049 se puso de pie. El ruido metálico de las cadenas tensándose resonó en la habitación. Se acercó hasta donde el metal le permitió, quedando a menos de 1 metro de Elías. He caminado por este mundo durante siglos, joven administrador. He hablado con reyes que sudaban de terror y con campesinos que me adoraban como a un dios de la muerte. Pero tú eres diferente. El doctor extendió una mano enguantada, deteniéndola en el aire, justo antes del límite de su alcance. Mark y P2 se tensaron. No vuelo la pestilencia en ti, pero tampoco vuelo la vida. Es como si tu mente estuviera envuelta en una coraza de plomo. ¿Es ese tu secreto? ¿Te has curado a ti mismo de la carga de las emociones humanas para poder dirigir este santuario? No es una cura, doctor. Es eficiencia, replicó Elías, sosteniéndole la mirada. Gotham es una ciudad enferma, pero no de la forma que tú crees. Aquí, la gente se mata por monedas y poder. Yo estoy construyendo algo que trasciende eso. Pero para lograrlo, necesito que tus talentos estén canalizados, no desperdiciados en clínicas abandonadas. 049 se paseó por el borde de su límite, como un león enjaulado pero elegante. Dices que la ciudad está enferma, y tienes razón. Pero mi labor es sagrada. La pestilencia se oculta en el espíritu, se manifiesta en la decadencia. Si me pides que me detenga, me pides que deje que el mundo arda en su propia infección. No te pido que te detengas. Te ofrezco un laboratorio, dijo Elías, señalando la camilla quirúrgica y los instrumentos de alta calidad. Te ofrezco sujetos de prueba que la sociedad ya ha desechado. Criminales que mueren en nuestras calles, animales que portan cepas únicas. A cambio, quiero tus notas. Quiero entender la biología de lo anómalo a través de tus ojos. Serás mi jefe de investigación biológica de facto, bajo mi supervisión absoluta. El doctor guardó silencio por un largo momento, analizando la gélida determinación en el rostro de Elías. Al final, soltó un suspiro que sonó casi como un elogio. Eres un hombre pragmático. Me agrada. La mayoría de los que intentan contenerme lo hacen por miedo. Tú lo haces por utilidad. Muy bien, administrador. Acepto este mecenazgo. Pero recuerda, si algún día detecto que la pestilencia ha logrado penetrar esa armadura que llevas por mente, no dudaré en aplicar mi tratamiento. Por tu propio bien. Si ese día llega, doctor, concluyó Elías, dándose la vuelta para salir de la celda, significará que ya habré fracasado en mi misión. Y en ese caso, mi vida será el menor de mis problemas. Al salir de la celda y cerrar la compuerta hidráulica, un sonido tenue comenzó a martillar en sus oídos. Pi, 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 eran pitidos rítmicos, tan bajos que apenas se distinguían del zumbido de los generadores. Inmediatamente, el sistema proyectó un aviso. Misión de emergencia. Captura y contén el los SCP, descripción. Se ha detectado la presencia de uno o más SCP en el radar, por favor proceda con la contención. Recompensa. Puntos de contención que varían según la clase de los SCP. Ante esto, Elías no reaccionó mucho. Ahora con sus nuevos activos sentía la confianza de poder contener todo lo que aparezca, pero ya era muy tarde en la noche, sería mejor ir a dormir y mañana empezaría la misión de búsqueda. Habían pasado solo 4 horas para Elías y los urbanitos, pero ya eran las 8 de la mañana y el día tiene que empezar. Bajó al sótano y allí ya vio a los urbanitos inspeccionando la construcción de las celdas. Según los ingenieros, la construcción de las 14 celdas restantes tardarían 2 semanas o 3 semanas si había algún imprevisto como hacer modificaciones a las celdas tal y como se lo pidieron en la primera. Él estaba satisfecho con ese tiempo, en tan solo 2 semanas ya tendría planos en la tienda para poder modificar las celdas correctamente, pero ahora tendría que empezar a investigar la ubicación de las anomalías. Al rato llamó a Caleb informándole acerca de una nueva misión. Tendría que mandar pandilleros por todo el Distrito Negro si hiciera falta para buscar cualquier cosa rara o extraña.
No fue muy descriptivo, pero con la anterior búsqueda que dio con los SCP-049-2 sabía más o menos en qué tendrían que fijarse. La primera semana había pasado rápidamente. En este tiempo nada importante pasó, se habían completado 7 celdas, y en cuanto a la investigación nada había ocurrido, todavía no habían encontrado nada. Era 24 de diciembre, razón por la cual ningún obrero estaba presente ya que, a diferencia de la gente del Distrito Negro, ellos pertenecían al Downtown. De Narrows, ya una isla periférica conocida por su alta conflictividad, albergaba el Distrito Negro que era la peor zona de toda la isla por lo cual fechas como Navidad y Año Nuevo no se festejaban en lo absoluto. Llegó la noche y con ello empezó la Navidad y como si el espíritu navideño llegara recibió un informe de Caleb. Sus hombres en su búsqueda de algo extraño hicieron una parada en una pizzería abandonada. En ella encontraron una caja de pizza lo cual fue muy raro. Al acercarse a la caja y abrirla apareció una pizza la cual, a palabras del hombre que la abrió, era su pizza favorita, pero eso no fue lo más raro, sino lo que pasó cuando otro hombre se acercó a la caja y la sostuvo. La pizza había cambiado, ahora era una completamente nueva con la pizza favorita del hombre, así con cada uno de ese escuadrón de búsqueda. Con esa descripción fue más que obvio que SCP habían encontrado. El SCP-458 o la caja de pizza infinita, es una caja de pizza de cartón aparentemente ordinaria que, al ser sostenida por un humano, se llena instantáneamente con la pizza preferida inconscientemente por el usuario. Es un objeto anómalo seguro, inquebrantable y funcional, capaz de generar cualquier combinación de ingredientes comestibles. Con esto Elías sintió que fue un verdadero regalo, ahora tendrían un objeto capaz de mejorar la autoestima del personal, brindando básicamente comida infinita aun si es solo pizza. Mandó a un urbanito a recuperar la caja, equipado con amnésicos clase A para hacer que ese escuadrón se olvide de lo que vieron. Si bien permitía que Caleb supiera de la existencia de este tipo de SCP, era únicamente porque le servía para hacer investigaciones. Al rato llegó el urbanito con la caja en mano dejándola en la mesa de Elías. No sería necesario guardarla en algún lugar, solo tendrían que mantenerla oculta de los obreros. 6 días habían pasado, ya era 31 de diciembre, a tan solo una hora de Año Nuevo. Y como si se hubiera repetido la escena, Caleb informó con un poco de exaltación que 2 de sus hombres habían perdido las manos. Según el informe estos tipos habían ido a mear a un callejón, allí vieron entre la basura un cuenco que se usaría para Halloween. Lo raro fue una nota que decía no tome más de 2, por favor, adentro del cuenco habían incontables dulces envueltos. Tentados por los dulces ambos agarraron directamente un puñado grande de dulces, pero antes de que pudieran reaccionar ambas manos habían desaparecido. Desesperados corrieron a la base, allí intentaron parar la hemorragia, en el proceso Caleb les preguntó qué había sucedido procediendo a contarle los hechos entre sollozos por el dolor. Poco después ambos murieron por desangramiento. Elías también supo de qué SCP se trataba esta vez. SCP-330 parece ser un cuenco redondo pequeño de acero inoxidable lleno de una cantidad variable de dulces envueltos individualmente. Pegado a un lado del tazón hay una nota escrita a mano que dice no tome más de 2, por favor. Cuando se coge una cantidad de dulces de más de 2 piezas, independientemente de los medios involucrados, al agresor se le cortan ambas manos en las muñecas al instante por un método desconocido. Después de 24 horas, el recuento se restablece y pueden volver a agarrar 2 dulces. Con esto Elías volvió a mandar a un urbanito para que recupere el SCP, esta vez sin amnésicos porque no habían testigos aparte de Caleb que supieran del SCP, porque los otros pandilleros que intentaban parar la hemorragia de sus compañeros no escucharon nada dada su desesperación y shock por la escena. Justo con los fuegos artificiales en la distancia, y el urbanito guardando el cuenco en un casillero de seguridad, un aviso del sistema sonó. Misión de emergencia. Captura los SCP, completa. Recompensa. 4000 puntos de contención por 2 SCP clase seguro. Misión principal. Captura 15 SCP actualizada, SCP contenidos 5 de 15. Misión secundaria. Construye 15 celdas de contención actualizada, 14 de 15. Con esto Elías sonrió, todo iba sobre ruedas, mañana en la tarde la celda número 15 ya estaría lista dejando únicamente la captura de SCP pendiente. Elías salió al balcón que tenía su oficina en el edificio. Miró hacia la penumbra de los callejones. A lo lejos, el brillo de los fuegos de barril de los Black Demons marcaba el límite de su territorio con los cohetes aún más lejos aún presentes. Podía sentirlo, incluso con su mente blindada. La tensión estaba aumentando. Su expansión no había pasado inadvertida.
Las otras pandillas sentían que un nuevo depredador estaba marcando los muros, uno que no usaba gritos ni cadenas, sino un silencio absoluto y una eficiencia aterradora. Elías levantó la vista hacia el cielo iluminado de Gotham. Algún día, los héroes de capa y los dioses de otros mundos mirarían hacia este agujero de miseria y se preguntarían qué había cambiado. Para entonces, la fundación ya no sería un secreto en un sótano, sino la red que sostendría la realidad misma. Que vengan, murmuró al aire frío de la noche. Ya tengo dónde guardarlos. Capítulo 12. El humo aún se levantaba cuando Elías llegó. No era el humo blanco y limpio de una demolición controlada. Era espeso, grisáceo, cargado de la textura áspera de materiales quemados y acero retorcido. El depósito logístico que funcionaba como fachada de la fundación en la periferia del Distrito Negro ardía sin que nadie hiciera nada por detenerlo. Los camiones de bomberos ni siquiera se habían acercado. En Den Arrows, los incendios eran tan comunes que solo atendían los que amenazaban propiedades de gente importante. Como las mafias en el Distrito Blue. Elías no era importante. No en Gotham. Pero lo sería. Sus ojos barrieron la escena mientras su coche se detenía a una distancia segura. Pudo ver las marcas de explosivos alrededor de las vigas principales, trabajo profesional, deliberado. No era un accidente. Era un mensaje. Y los Black Demons habían sido lo suficientemente audaces como para no ocultarlo. Era 2 de enero, había completado la misión secundaria ayer, obtuvo acceso a nuevos planos para las jaulas, iban desde cosas simples como sistemas de cámaras en el Tier 0, hasta algunas tecnologías modernas capaces de mantener a raya varias situaciones. Los obreros, al ser personal externo y saber su ubicación, fueron sometidos a amnésicos clase B del Tier 2, olvidando todo su trabajo de 3 semanas y creyendo que trabajaron en una obra común. Entonces con el humo vino la notificación. Misión de crecimiento activada. Información. Las misiones de crecimiento se activan cuando hay un punto de inflexión para la fundación cuyo destino puede comprometer la destrucción de la fundación. Descripción. La soberanía territorial de la fundación ha sido desafiada. La pandilla Black Demons atacó dentro de jurisdicción asignada una sede de la fundación. Objetivo: erradicar la influencia operativa de los Black Demons en el Distrito Negro. Ya sea por rendición o matanza. Recompensa: un ticket de ruleta, más un cupón que da un ítem de la tienda al azar, más nivel de administrador nivel 3, más gran cantidad de puntos. Riesgo de fracaso. Muerte. Elías cerró los ojos. No por frustración. Por claridad. El sistema no le permitía ignorar esto. No era una sugerencia. Era el equivalente digital de una mano que lo agarraba por el cuello y le susurraba: juega el juego, o el juego te juega a ti. Llevaba menos de un año desde que el sistema lo eligió, desde que lo obligó a crear la Fundación SCP en medio de un mundo donde Iron Man acababa de revelar su identidad hace apenas 7 meses. El mundo estaba en caos. La gente creía que era momento de héroes y revelaciones. Y el mundo no hacía nada para contradecirlo. Los 4 fantásticos, Iron Man, Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Spider-Man, aparecían uno tras otro. Elías sabía mejor. El mundo necesitaba contención. Y él sería quien la proporcionaría. Abrió los ojos. El depósito seguía ardiendo. En algún lugar de la ciudad, los Black Demons celebraban lo que creían era una victoria. Creían que estaban peleando contra otra pandilla por territorio. No tenían idea de qué era lo que realmente desataban. Elías regresó a la base Nexo mientras el depósito aún humaba en la distancia. Bajó al sótano que se mantenía en total silencio, solo los 5 urbanitos y el SCP-049 estaban allí, los Pops rodaban por la zona en total silencio, nunca sabría qué pasaba por su mente o si la tenían. Su oficina en el sótano era funcional. Mesas con monitores, servidores zumbando, mapas de Gotham colgados en las paredes con pins rojos indicando puntos de interés. Nada ostentoso. Nada que sugiriera que aquí se tomaban decisiones que cambiarían el equilibrio de poder en Gotham. Elías se sentó en su escritorio y abrió la interfaz del sistema. Sus dedos se movieron con precisión. Sabía exactamente qué necesitaba. El contador de puntos de contención brillaba en su visión. 34.000 PC. Era suficiente. Apenas. Pero no compraría todo de una vez. Los Black Demons necesitaban tiempo para entender que habían cometido un error incendiando el depósito. Necesitaban tiempo para darse cuenta de que la fundación no era una pandilla común que se metería la cola entre las piernas. Necesitaban tiempo para tener miedo. Abrió la tienda del sistema.
Las opciones se desplegaron como siempre en 3 pestañas que indicaban cajas de SCP, personal y objetos. Mientras que los Black Demons reclutaban chavales y adictos, la fundación reclutaba lo mejor de lo mejor. Y no había mejor que lo que el sistema podía proporcionar. Apretó la pestaña de personal. Sus dedos comenzaron a navegar. En segundos la compra se había realizado. Adquiriste. DMP1 Urbanitos Tier 2, grandes soldados, cantidad. 10 unidades costo. 10.000 PC tiempo de llegada. Un día, 3 de enero, confirmado. Adquisición. Iota 10 malditos federales Tier 1, soldado, cantidad. 20 unidades costo. 12.000 PC tiempo de llegada. 2 a 3 días, 4 a 5 de enero, descripción. Es un destacamento de inteligencia e infiltración. Su función es actuar como topos dentro de agencias policiales y gubernamentales de todo el mundo, como el FBI, la CIA o la Interpol. Su trabajo es interceptar informes sobre actividad anómala antes de que el público o las autoridades locales se enteren. Ellos desvían la información hacia la fundación y confiscan pruebas bajo la fachada de una investigación oficial. Dato clave. Son los encargados de limpiar las escenas del crimen antes de que lleguen los medios, asegurando que la existencia de lo sobrenatural permanezca en secreto. Confirmado. Adquisición. Z9 ratas de túnel Tier 3, pico humano, cantidad. 8 unidades costo. 6.000 PC tiempo de llegada. 6 días, 8 de enero, descripción. Su especialidad es la exploración de entornos cerrados y subterráneos. Son los expertos en lugares donde el espacio es confinado, la geometría es extraña o el terreno es inestable. Su función es investigar, asegurar y contener anomalías en redes de alcantarillado, cuevas, búnkeres abandonados o instalaciones de la fundación que han sido selladas. Operan principalmente en espacios con geometría no euclidiana, donde las leyes de la física no tienen sentido, o dimensiones de bolsillo. Dato clave. Debido a la peligrosidad de su trabajo, entrar en lugares de donde nadie sale, suelen tener una tasa de bajas muy alta. Confirmado. En un segundo 28.000 puntos desaparecieron. El sistema procesó las transacciones. Una sensación de frialdad recorrió la columna vertebral de Elías, no era miedo. Era algo más cercano a la satisfacción de ver un plan complejo encajar perfectamente. Saldo disponible. 6.000 PC. Suficiente para imprevistos. Suficiente para improvisar si algo salía mal. Elías se recostó en su silla, observando los monitores que mostraban el distrito negro en tiempo real. En 24 horas, tendría 10 urbanitos listos para respuesta inmediata. En 48 horas, los primeros Iota 10 llegarían, y sabrían exactamente qué hacer sin necesidad de instrucciones. Sus memorias implantadas contenían años de experiencia en infiltración, en operaciones encubiertas, en ser fantasmas dentro de sistemas que nunca deberían haber estado comprometidos. En 6 días, tendría especialistas en guerra subterránea listos para operar. Ahora solo necesitaba esperar. Esperar a que algo anómalo sucediera. Esperar a que el Distrito Negro le diera la oportunidad de demostrar qué pasaba cuando alguien desafiaba a la fundación. 7 de enero, hora. 3:47 AM, ubicación. Base Nexo. El pitido comenzó suave. Elías estaba en su cama cuando lo sintió, no como un sonido que atravesaba sus oídos, sino como una vibración en su mente. El radar del sistema era casi una sensación física, una ondulación que pulsaba con la cercanía de anomalías. Abrió los ojos de inmediato. Inicialmente, el ritmo era espaciado. Pausado. Eso significaba algo anómalo en rango medio, a varias manzanas de distancia, probablemente. Pero a medida que pasaban los minutos, mientras Elías permanecía en su cama escuchando, el ritmo se intensificaba. Más rápido. Más fuerte. Más cercano. Sea lo que sea, algo estaba sucediendo en su territorio. Elías se levantó y activó su comunicador. Iota 10, reportar anomalías o situaciones anómalas detectadas en sus sectores de vigilancia. Ahora, ordenó, su voz cortante como acero. Las respuestas llegaron en cuestión de segundos. Los 4 agentes exploradores Iota 10 que había desplegado en el Distrito Negro hace apenas 3 días ya estaban completamente integrados en el terreno. Recorrían calles, observaban movimientos, siendo los ojos y oídos de la fundación. No eran soldados de combate, su especialización era otra cosa completamente. Pero sus ojos eran precisos. Sus memorias implantadas los hacían expertos en reconocimiento.
A diferencia de los otros 16, ellos permanecían como informantes de la fundación puesto que Elías decidió mandar 12 unidades al departamento policial en el cuartel general de Downtown. Los otros 4 se infiltraron en la pandilla Black Demon listos para informar sobre cualquier ataque. I-1 a comando sector 7B. Zona de clínica abandonada donde está la doctora Leslie Tompkins en Denarrows. Reporte. 3 cuerpos encontrados en las últimas 2 horas. Causa de muerte. Trauma masivo cervical. Ruptura bilateral de vértebras. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes ubicaciones dentro del sector, distancia aproximada de 50 metros entre cada uno. Patrón. La ferocidad de las heridas es inconsistente con armas de fuego estándar o armas blancas. Los cuerpos no muestran signos de defensa. No hay evidencia de lucha física. Conclusión. Anomalía presente en zona de clínica. Requiere verificación inmediata. El pitido en la mente de Elías se aceleró aún más. Casi constante ahora. Casi ensordecedor por su intensidad rítmica. Pero esta vez no era el radar sino su propia mente. Un nombre apareció inmediatamente en su mente, SCP-173. Conocida en los registros de la Fundación como la Escultura. Es una entidad humanoide de aproximadamente 2 metros de altura, compuesta de hormigón reforzado y varilla de acero oxidado, con la cara pintada de grafiti. Su movimiento era tan rápido que resultaba imperceptible. Si no estabas observándola directamente, no sabías lo que te había matado. Solo sabías que estabas muerto. 7 de enero 4:15 AM. Clínica de Leslie Tompkins, sector 7B. La clínica era exactamente lo que se esperaba del peor barrio de Gotham. Las paredes estaban manchadas de humedad. El equipo médico era viejo, no roto, pero gastado, mantenido a base de voluntad y cinta adhesiva. Los fluorescentes parpadeaban irregularmente, proyectando sombras que danzaban en las enfermeras exhaustas que intentaban mantener los sistemas funcionando con presupuesto que apenas existía. Leslie Tompkins había transformado lo que alguna vez fue un edificio de oficinas en ruinas en una clínica de emergencia, no porque fuera un negocio, sino porque era lo correcto. En Denarrows, lo correcto y sobrevivir rara vez iban de la mano. Sarah Chen estaba en la sala de espera cuando los 3 hombres llegaron. Venían en un coche sin placa. Moretones en la cara. Heridas que sugerían pelea de calle. Los típicos clientes de la clínica, gente que no podía permitirse ir al hospital real, gente que la policía acosaría si aparecían en un registro oficial. Leslie les dio una cama, analgésicos débiles, y suero cuando podía encontrarlo. Fueron colocados en la habitación 4C. Una habitación pequeña, con un ventanal que daba a un callejón oscuro. Parecía cerrada por adentro. Leslie siempre se aseguraba de que los pacientes potencialmente peligrosos estuvieran seguros. Sarah estaba preparando medicinas cuando escuchó el primer grito. No fue un grito humano exactamente. Fue más como un sonido de sorpresa seguido de silencio absoluto. Sarah corrió hacia la habitación 4C. Leslie estaba detrás de ella, su expresión pasando de curiosidad a horror en fracción de segundo. Los 3 hombres estaban muertos. Sus cuellos estaban rotos, no como si alguien los hubiera estrangulado, sino como si alguien hubiera tomado sus cabezas y las hubiera girado con una fuerza imposible de concebir. Los ángulos eran equivocados. La anatomía era simplemente incorrecta. Y todo había sucedido en silencio. Nadie había escuchado nada. Ni luchas. Ni golpes. Nada. Cierra la puerta, susurró Leslie, su voz cargada de una calma profesional que velaba el terror en sus ojos. No toques nada. Llama a la policía, con suerte vendrán. Sarah salió corriendo de la habitación y fue al teléfono. Pero mientras discaba, sus manos temblaban. Algo sobre esas muertes no era correcto. Algo sobre la forma en que los cuerpos estaban posicionados, sobre la forma en que los cuellos estaban rotos. Era imposible. Luego vio la estatua. Sarah no sabía cómo no la había visto antes. Estaba de pie en la esquina de la habitación 4C, hecha de hormigón gris y varilla de acero oxidado. Era humanoide, de casi 2 metros de altura. Sus brazos estaban levantados, sus manos extendidas en una posición que sugería movimiento congelado. ¿O ataque? ¿Doctora Tompkins? Preguntó Sarah, su voz apenas un susurro. Leslie estaba mirando fijamente a la estatua. Sus ojos no se desviaban. Sarah comprendió, con una certeza que no podía explicar, que algo muy importante estaba sucediendo. Algo que su mente no podía procesar correctamente. Sigue mirándola, dijo Leslie, su voz monótona. No apartes los ojos.
No sabía por qué, pero su instinto también le indicaba lo mismo, en el momento en que ellas dejaran de verlo todo se acabaría. Sarah no entendía nada. Pero obedecía. Mientras ella y Leslie permanecían con los ojos fijos en la escultura gris y polvorienta, ambas sintieron un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Y entonces, sucedió algo que Sarah nunca olvidaría, aunque en pocas horas, lo olvidaría completamente. Ella parpadeó y sin saberlo Leslie también. La estatua se movió. No fue un movimiento lento. Fue instantáneo. Un segundo estaba de pie en la esquina. El siguiente estaba a centímetros de Sarah, sus brazos de hormigón levantados para golpear. Sarah vio la muerte acercarse a ella como una ola. Sintió el aire desplazarse. Sintió la certeza absoluta de que iba a morir. Pero Leslie estaba viendo algo diferente. Estaba viendo las puertas de emergencia de la clínica abriéndose. Estaba viendo figuras de soldados en equipo táctico que entraban en la habitación. Estaba viendo pequeñas criaturas esféricas, del tamaño de puños, hechas de lo que creía era carne y un ojo, rodando junto a ellos. Estaba viendo algo que su cerebro no podía procesar. 3 segundos antes el Urbanito 7 estaba observando a través de su visor de casco cuando vio a la mujer a punto de morir. Los feeds de video de los ojos de su equipo mostraban la habitación 4C en tiempo real. Mostraban la anomalía en movimiento rápido e imperceptible. Mostraban a la mujer de pelo negro, civil, no amenaza, a punto de recibir un golpe de hormigón puro que la partiría como vidrio. Movimiento de anomalía detectado. Desplegamos el pod adelante. Ahora, ordenó el Urbanito 7 a su equipo, su voz completamente profesional. Uno de los SCP-131 fue desplegado instantáneamente. La pequeña criatura, una masa de ojo y membrana, se posicionó directamente entre Sarah y la escultura en movimiento. Su ojo observando directamente a SCP-173. La escultura se congeló en seco. Era una característica única de los Eyepops, nunca parpadeaban. Su ojo jamás se cerraba. Para SCP-173, era equivalente a estar bajo vigilancia constante. Y bajo vigilancia, no podía moverse. No podía atacar. No podía matar. Sarah, en shock, sintió como la muerte se detenía a centímetros de su cara. Los urbanitos entraron en la habitación 4C como máquinas de combate. Llevaban rifles cortos, pero no los usaban. No los necesitaban. Mientras el Eyepod mantenía a la escultura congelada, los soldados trabajaban con eficiencia de cirugía. Sacaron un contenedor reforzado, parecía estar hecho de acero de grado militar, con sellos herméticos y cerraduras que Sarah no reconocía. La escultura fue empujada al contenedor. Fue un proceso de fuerza bruta. La anomalía pesaba toneladas, pero la disciplina y el entrenamiento del equipo urbanito lo compensaba. En menos de un minuto, SCP-173 estaba dentro. El contenedor fue sellado. Bloqueado. Asegurado con cadenas de acero que fueron enrolladas alrededor de su estructura como si fuera un paquete de diamantes. Un Eyepod adentro mirándolo. Todo sucedió muy rápido. Leslie, Sarah, y las pocas enfermeras que se asomaban desde el pasillo permanecían congeladas en shock. Uno de los soldados se giró directamente hacia Leslie. Su voz provenía de un comunicador, metálica, sin emociones. Doctora Tompkins, necesitaremos que usted y su personal se sometan a un procedimiento de descontaminación estándar, dijo el soldado. Es un protocolo de seguridad. No causa daño permanente. Protege su salud y privacidad. Leslie asintió lentamente. No tenía opción. Y algo en la voz del soldado sugería que este no era un pedido. Otro urbanito levantó un dispositivo que parecía un pulverizador de pintura. Presionó el gatillo. El spray salió en una nube fina, inodora, invisible. Sarah sintió que cubría su piel, se inhalaba en sus pulmones. Hubo un sabor metálico en su lengua. Y luego, el mundo se volvió borroso. Las imágenes se fragmentaron. Los soldados, la escultura contenida, los Eyepops flotantes, todo se desvaneció en una bruma gris de amnésico clase A. Sarah sintió que sus piernas se tambaleaban. Escuchó voces, pero no podía entender las palabras. Había un zumbido en sus oídos. Un mareo horrible, como si estuviera cayendo sin fin. Y luego nada. 7 de enero 4:22 AM Base Nexo, centro de comando de Elías observaba en tiempo real a través de los visores de casco de los soldados. Veía lo que ellos veían.
La clínica, las enfermeras, la doctora Tompkins, el momento exacto en que la mujer estaba a punto de morir, todo se reproducía en su mente como si estuviera allí parado. El radar del sistema había dejado de pitar. La anomalía había sido contenida. Operación completada, reportó el comandante del destacamento a través del canal de comunicación. SCP-173 está seguro en el contenedor. Personal civil neutralizado con amnésico clase A. Sin bajas aliadas. Sin complicaciones. Elías asintió, aunque el soldado no podía verlo. Traerlo a la base Nexo. Sector de contención nivel 2, ordenó. Y buena obra, Urbanito 7. Contención perfecta. Exactamente como lo entrenamos. Entendido, señor, respondió el soldado. La operación había sido perfecta. Los urbanitos que acababan de materializarse en la base hace apenas 4 días habían ejecutado su primer operativo sin que el mundo supiera que existían. Habían contenido una anomalía clase Euclid en territorio civil sin que nadie, excepto Leslie Tompkins y su personal, sospechara la verdad. Y ellos pronto olvidarían. Pero lo más importante, lo que hizo que Elías sonriera por primera vez esa noche, fue esto. Misión de emergencia. Captura y contén la anomalía completa, recompensa 15.000 puntos de contención. Saldo total. 21.000 PC luego de gastar 300 en 3 bombas que contenían amnésico clase B para los obreros. 8 de enero 6:30 minutos AM base Nexo, Armería. Los 8Z9 habían llegado exactamente a la hora prometida por el sistema. Aparecieron en la puerta del edificio, plenamente formados, plenamente conscientes de su propósito. No eran novatos. Eran veteranos de operaciones que jamás habían sucedido, especialistas en entornos que jamás habían visitado, pero cuyas memorias implantadas contenían décadas de experiencia de guerra subterránea. La armería de la fundación vibraba con actividad. Elías estaba aquí ahora, observando mientras los Z9 y P1 eran equipados para la represalia que estaba a punto de comenzar. Los kits de guerra subterránea eran específicos. Cada Z9 recibía respiradores de circuito cerrado. Inmunidad química completa. Si los Black Demons decidían traer a alguien como Espantapájaros, que operaba en el Distrito Oscuro, el último de los 3 distritos de Den Arrows y el más peligroso de todos, o cualquier otro usuario de toxinas psicogénicas, los Z9 simplemente seguirían adelante. Sensores sísmicos portátiles. Podían detectar movimiento a través de tierra y roca. Perfectos para la guerra de túneles que pronto sucedería. Escopetas tácticas con munición de impacto pesado. No eran armas de precisión. Eran martillos. Diseñadas para penetrar cobertura y causar trauma masivo. Equipo de infiltración subnivel. Cuerdas de rapel, sistemas de anclaje, herramientas para navegación de alcantarillas y estructuras subterráneas. Eliota 10, que había sido asignado como oficial de armería, un hombre cuyo nombre técnico era I4, pero que todos simplemente llamaban Sarge, realizaba inspecciones de control de calidad que habrían puesto en vergüenza a cualquier militar tradicional. «Todos listos, señor», reportó Sarge cuando terminó. Su voz era ronca, cargada de experiencia implantada. Los Iota 10 eran especialistas en infiltración, su verdadera función, pero algunos habían sido creados con perfiles de personalidad más duros, y se les asignaba coordinación de operaciones. Sarge era uno de ellos. Llevaba en su mente años de experiencia en misiones que nunca había vivido pero que recordaba perfectamente. ¿Los Z9 conocen el terreno?, preguntó Elías. Completamente. Se les ha explicado el terreno y la misión a detalle. Sus memorias ahora incluyen mapas de las alcantarillas bajo el sector 9A. Conocen las rutas de infiltración. Saben exactamente dónde están los puntos débiles de la estructura del almacén, respondió Sage. Elías pasó sus dedos por la pared de la armería, dejando que el metal frío le recordara lo real que era esto. Menos de una semana después de que los Black Demons quemaran su depósito, tenía 10 urbanitos operacionales, 20 Iota 10 repartidos entre el GCPD y el Distrito Negro, y ahora 8 Z9 completamente listos. ¿Confirmamos el objetivo para mañana?, preguntó Elías. Confirmado, señor. Centro de distribución de los Black Demons en el sector 9A. Almacén de logística, 2 pisos, infraestructura identificada. Los Iota 10 ya tienen los planos de sistemas de comunicación. Los urbanitos tienen las rutas de acceso. Los Z9 tienen las alcantarillas mapeadas, respondió Sage. Es un blanco perfecto. Elías cerró los ojos. Visualizó la operación. Perfecta. Sincronizada.
3 destacamentos diferentes operando en unidad, cada uno en su especialidad, cada uno eliminando variables diferentes. Los Iota 10 entrarían primero, digitalmente, a través de los sistemas de comunicación. Sabotaje. Bloqueo de salidas. Interferencia de alarmas. Los 4 infiltrados fueron avisados para evitar que alguien en su base principal se entere. Los Z9 emergerían de las alcantarillas, físicamente, desde abajo. Infiltración subnivel. Los urbanitos entrarían por el techo y las puertas principales, contacto directo. Limpieza de objetivos. Y entonces, una vez asegurado, las cargas explosivas detonarían. Un almacén que ardería. Un mensaje que no podía ser ignorado. Prepara el equipo de demolición, dijo Elías finalmente. Mañana por la noche, respondemos. Los Black Demons quisieron jugar a la guerra. Vamos a mostrarles lo que significa realmente. Sarge saludó. Entendido, señor. Operación de fuego y movimiento confirmada. Mañana a las 22 horas. Autorizado, confirmó Elías. Sin bajas civiles si es posible. Esto es limpieza de territorio, no genocidio. Pero el almacén arde completamente. Nada sobrevive. Entendido. Mientras Sarge se marchaba para preparar los detalles finales, Elías permaneció en la armería, rodeado de armas y equipamiento que no existía en ningún manual militar convencional. Los Black Demons habían cometido un error fundamental. Habían asumido que estaban en una guerra que podían ganar. No sabían que estaban peleando contra una máquina de contención. Y máquinas, cuando se las programa para ganar, generalmente lo hacen. 8 de enero tarde base Nexo, centro de comando. Las pantallas de monitoreo iluminaban la oscuridad de la sala de comando como si fueran soles en miniatura. Cada pantalla mostraba un feed diferente. Cámaras en las calles del Distrito Negro, comunicaciones interceptadas, reportes de inteligencia que los Iota 10 infiltrados enviaban constantemente. Elías estaba aquí, observando todo. Sus ojos se movían de pantalla a pantalla, procesando información, calculando riesgos, asignando recursos. En la pantalla número 3, podía ver a los 12 agentes del GCPD completando su documentación para entrar al sistema. Los hombres y mujeres que había desplegado parecían completamente auténticos, historiales falsificados, referencias verificadas, identidades sólidas, memorias implantadas de vidas que jamás vivieron. El sistema era excelente para eso. Alerta de inteligencia, dijo una voz en el transmisor perteneciente al grupo de exploradores de Iota. Contacto detectado. Pandilla Mano de Sangre está haciendo movimientos. Ubicación. Sector 10C, observando desde la distancia. Patrón. Vigilancia pasiva. No hostil. Aún. Análisis. Mano de Sangre está evaluando la situación. La guerra entre la Fundación y los Black Demons es de su interés estratégico. Elías apretó los labios. Mano de Sangre. Otra variable. Otra pandilla importante en Gotham, tan importante como los Black Demons, pero operando en territorio ligeramente diferente. Podían ser un problema. O podían ser una oportunidad. Elías hizo una nota mental. Mantener vigilancia sobre Mano de Sangre. Si se volvían hostiles, habría que ocuparse de ellos. Si se mantenían neutrales, mejor. Si buscaban una alianza con los Black Demons, bueno, la Fundación no hacía alianzas. La Fundación se expandía. Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana de la base Nexo que daba a una sección de las catacumbas debajo del Distrito Negro. No había mucho que ver, solo piedra, oscuridad, el sonido del agua goteando desde las grietas en el techo. Pero Elías podía ver más que eso. Podía ver el futuro. Un Distrito Negro completamente bajo control de la Fundación. Territorios expandidos hacia los otros distritos. Una red de infiltrados que se extendería a través de toda la policía de Gotham. Un mundo donde la contención de lo anómalo no era un trabajo para gobiernos débiles y corruptos, sino para una organización que entendía exactamente lo que estaba en juego. La Fundación. Su fundación. Un choque de acero contra acero lo sacó de su meditación, sonido de armadura siendo probada, de armas siendo verificadas. Los Z9 comenzaban a prepararse para lo que vendría. Los técnicos trabajaban sin pausa. En 24 horas, tendría 23 combatientes completamente operacionales. En 24 horas, el almacén de los Black Demons estaría en llamas. En una semana, tendría control absoluto sobre el Distrito Negro. Y entonces seguirían los otros distritos. Elías regresó a su escritorio. Abrió la interfaz del sistema. El contador de puntos de contención brillaba.
21.000 PC. 9 de enero noche almacén de distribución Black Demons, sector 9A. El almacén estaba ardiendo. No era un incendio fortuito. Era una demolición. Una demolición controlada, quirúrgica, perfecta. Cada carga explosiva había sido colocada exactamente donde necesitaba estar. Cada segundo del fuego había sido calculado para máxima destrucción de inventario, mínima exposición de civiles en las adyacencias. Los urbanitos habían entrado primero, limpiando el sitio. Los Black Demons dentro del almacén no tuvieron tiempo de reaccionar. La operación de despeje tomó menos de 4 minutos. Los pandilleros ni siquiera tuvieron tiempo de llegar a sus armas. Los Iota 10 habían manejado las comunicaciones y sabotajes desde dentro del sistema mismo. Los sistemas de alarma fallaron. Las llamadas de emergencia fueron bloqueadas antes de ser realizadas. El almacén fue cortado del resto de la red de los Black Demons en segundos. Los Z9, emergiendo de las alcantarillas bajo el edificio, habían eliminado a los guardias del sótano sin que pudieran siquiera gritar. Especialistas en guerra subterránea no dejan rastros. Y entonces, las cargas explosivas fueron detonadas. El fuego se elevó hacia el cielo nocturno de Gotham como un puño que golpeaba a Dios. Las llamas iluminaron el distrito negro, lanzaban sombras danzantes a través de las calles, alertaban a todos dentro de un radio de 5 kilómetros de que algo serio estaba sucediendo. Por la mañana, la policía llegaría. Investigarían. Encontrarían evidencia de explosivos. Pero no encontrarían explosivos comunes, los Iota 10 habían utilizado detonantes que no dejaban residuos identificables. La policía concluiría que fue una guerra de pandillas. Nada más. Nadie sabría la verdad. Que había una tercera fuerza en Gotham ahora. Que operaba desde las catacumbas bajo el Distrito Negro. Que era dirigida por un hombre que no existía oficialmente en ningún registro. Que el juego había comenzado. 9 de enero madrugada base Nexo, centro de comando de Elías. Un informe está frente a sus ojos, los hombres en Black Demon informaban un caos absoluto, no se esperaban una represalia. Informaron acerca de una movilización total de 1000 combatientes en movimiento. Elías no apartó su vista del informe. Perfecto. Eso era exactamente lo que quería. Los Black Demons, ahora enfurecidos, ahora con sus operaciones destruidas, ahora buscando venganza contra un enemigo que no sabían identificar, atacarían. Y cuando lo hicieran, descubrirían lo que significaba realmente desafiar a la Fundación. La guerra no era un evento de un día. Era el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría The Narrows para siempre. Elías miró el contador de puntos de contención. 21.000 PC. Más que suficiente para lo que vendría. Más que suficiente para defenderse, contraatacar, y expandirse. Y en algún lugar del Distrito Negro, en las sombras, un destacamento móvil tras otro se preparaba para lo que vendría. La Fundación estaba lista. Y Gotham, sin saberlo, estaba a punto de aprender que el mundo había cambiado. Que la orden había llegado. Que la contención había comenzado. Capítulo 13. Día 15. Cuartel de la policía, Downtown 09:30 AM. El comandante James Gordon observaba los reportes que llegaban a su escritorio. Robo en Robbinsville. Accidente de tránsito en Amusement Mile. Falla de servicios en East End. Pelea callejera en Crime Alley. Asalto menor en Park Row. Todos eran reales. Todos eran reportados por civiles o patrullas de rutina. Todos requerían respuesta. Lo que Gordon notaba era el patrón de omisiones. The Narrows, específicamente el Distrito Negro, había casi desaparecido de los reportes hace casi una semana. No había civiles reportando incidentes. Nada. En un lugar donde el crimen era casi tan común como respirar, ese silencio era elocuente. Gordon habría investigado más, pero los reportes de otros sectores lo mantenían ocupado. Y parecía deliberado. Los nuevos oficiales administrativos que habían llegado hace 2 semanas funcionaban sin problemas. De hecho, funcionaban demasiado bien. Procesaban reportes con eficiencia. Nunca se quejaban. Siempre estaban disponibles. Gordon no era ingenuo. Sabía que algo pasaba en su departamento. Pero sin evidencia física, sin un crimen que pudiera probar, solo podía observar y esperar. En The Narrows, mientras tanto, alguien o algo estaba haciendo un movimiento. Y él estaba siendo mantenido inadvertidamente alejado de eso. Días 15 a 18 Distrito Negro, operaciones Black Demons. Los Black Demons estaban muriendo. No de balas. De inanición.
Elías había aprendido hace mucho que la mejor forma de destruir una organización criminal no era fuego directo. Era estrangular sus finanzas. Sin dinero, sin armamento, sin capacidad de pagar a soldados, una pandilla se convertía en una cáscara vacía. Los Iota 10 infiltrados en el territorio de los Black Demons sabían exactamente dónde estaban los puntos débiles. Sabían dónde se almacenaban las drogas. Dónde los contadores hacían sus registros. Dónde se guardaba el efectivo. La primera operación fue quirúrgica. Un laboratorio clandestino de metanfetamina en el sector 8C fue destruido. No por explosivos. Por sabotaje preciso. Los tanques de reacción fueron punzados desde adentro. El ácido se derramó. Los cristales de meth se perdieron. La inversión de 2 meses de producción se evaporó en horas. La segunda operación fue contra un cargamento. Un convoy de drogas que iba a ser distribuido fue interceptado antes de llegar a su destino. Los paquetes fueron robados. El dinero que los Black Demons esperaban recibir nunca llegó. La tercera operación fue la más dolorosa. 2 contadores, hombres que llevaban los registros financieros de la pandilla, fueron asesinados en sus hogares. No fue un tiroteo. Fue veneno en el café. Fue precisión sin compasión. Y cuando los Black Demons descubrieron que sus registros habían desaparecido, se dieron cuenta de que no sabían cuánto dinero tenían realmente. En el plazo de 4 días, los Black Demons pasaron de ser una pandilla agresiva a una organización en pánico. Sin drogas para vender, sin dinero para circular, sin contadores para organizar las operaciones, la estructura comenzó a colapsar. Los soldados rasos empezaron a abandonar. Los líderes comenzaron a pelear entre ellos por lo que quedaba. Era exactamente como Elías lo había planeado. Día 18 altas horas de la noche, alcantarillas del Distrito Negro, Roman Sionis, o más conocido como Black Mask. Era muchas cosas. Era sádico. Era violento. Era un hombre que disfrutaba del sufrimiento de otros. Pero no era estúpido. Cuando sus fuentes en el Distrito Negro le informaron que los Black Demons estaban colapsando, una de sus filiales, si bien no representaba gastos significativos, sí despertó la curiosidad de Roman. Si no fuera porque era una de sus fuerzas la involucrada, no se habría enterado de esta guerra. Por ello mandó un escuadrón de 12 hombres asiáticos, contratados hace unos meses, cuya fuerza reside en el reconocimiento. Su objetivo era simple: mandar a sus hombres por las alcantarillas e investigar si había oportunidad de expansión territorial. Si los Black Demons caían, ¿podría Black Mask retomar el Distrito Negro? Lo que no sabía era que las alcantarillas ya tenían dueño. Los Z9 detectaron el movimiento a través de sus sensores sísmicos portátiles. 12 objetivos en movimiento coordinado, entrando por el sistema de drenaje del sector 7A. No eran civiles. No eran pandilleros comunes. Eran militares. Entrenados. Peligrosos. Para los Z9, eran una prueba. Alcantarilla principal del sector 7 a 23:47 p.m. La oscuridad en las alcantarillas era absoluta. Los mercenarios de Black Mask llevaban visión nocturna. Infrarrojos. Sistemas de navegación. Equipamiento de élite que costaba dinero. Mucho dinero. No les importó. Los Z9 operaban en el abismo sin necesidad de luz. Eran especialistas en entornos extremos, eso significaba alcantarillas, túneles inundados, cavernas sin salida. Sus respiradores de circuito cerrado les permitían operar en atmósferas tóxicas. Sus sensores sísmicos les permitían ubicar objetivos sin verlos. El primer mercenario murió sin saber que estaba en peligro. Una bala atravesó su cabeza desde la oscuridad lateral. No había muzzle flash, los silenciadores de los Z9 eran superiores. No había sonido, solo un chasquido suave en la oscuridad absoluta. El segundo y tercero murieron en secuencia. Sus sistemas de visión nocturna les permitían ver lo que dispara, pero no lo suficientemente rápido para reaccionar. Los Z9 se movían como fantasmas en su propio elemento. Contacto. Gritó el líder del grupo de mercenarios. Enemigos en, no terminó la frase. Una escopeta táctica con munición de impacto pesado lo golpeó en el torso. El impacto fue tan violento que sus pulmones colapsaron. Murió sin poder gritar. Lo que sucedió después no fue una batalla. Fue una ejecución. Los 12 mercenarios de Black Mask fueron eliminados en menos de 3 minutos. Ninguno de ellos pudo disparar un solo tiro efectivo. Ninguno de ellos pudo llamar por refuerzos. Ninguno de ellos sobrevivió.
Cuando los Z9 terminaron, sus comunicadores reportaron al mando de la Fundación. Unidad táctica neutral. 12 objetivos neutralizados. 0 bajas Fundación. Alcantarillas aseguradas. Elías recibió el reporte sin sorpresa. Los Z9 eran pico humano, precisamente por esto, podían ganar combates rápidamente donde a otros les tomaría mucho tiempo. Pero no era el único frente de guerra que se estaba desarrollando. Clínica OP, sector 6 días 17 a 18. Leslie Tompkins llevaba 32 horas sin dormir. La clínica OP nunca fue diseñada para una guerra. Fue diseñada para atender gente de Den Arrows que no podía permitirse ir a un hospital real. Gente con heridas de calle, infecciones, desnutrición. Gente que la sociedad había olvidado. Ahora era un campo de batalla improvisado. Los primeros heridos llegaron hace 2 días. Pandilleros que habían sido golpeados en enfrentamientos. Civiles que salieron heridos en tiroteos que no entendían. Una niña de 12 años que tomó una bala destinada a alguien más. Leslie trabajaba bajo presión constantemente. Era lo que hacía. Era lo que había decidido hacer hace años cuando entendió que nadie más lo haría. Pero esto era diferente. Los heridos no paraban de llegar. Algunos eran Black Demons. Algunos eran de una pandilla que Leslie no reconocía, gente más salvaje, más agresiva, que hablaba poco y sangraba mucho. Algunos eran civiles que simplemente estaban en el lugar equivocado. Sarachen, que había vuelto a trabajar para Leslie después de semanas de permiso no pagado, estaba preparando vendajes. «Doctora, ¿tenemos suficientes sueros?», preguntó, su voz cargada de ansiedad. Leslie miró el inventario. Sueros, antibióticos, analgésicos. Todo estaba bajando. Rápido. «Vamos a manejarnos», respondió Leslie, aunque no era completamente verdad. Un hombre llegó en una camilla. Herida de bala en el abdomen. Profunda. Mortal probablemente. Leslie lo llevó a la sala de cirugía improvisada, una habitación que había sido alguna vez una sala de oficinas, convertida en quirófano con lo que podía encontrar. Mientras trabajaba, escuchaba los tiroteos afuera. No eran como antes. Antes eran dispersos. Caóticos. Ahora había coordinación. Sistemas de fuego. Tácticas. Algo había cambiado en el Distrito Negro. Algo profesional. Algo peligroso. A las 19 horas del día 18, Leslie estaba suturando una herida en la cabeza de una niña de 14 años cuando escuchó la explosión más cercana. El edificio se sacudió. Las luces parpadearon. La niña gritó. Leslie la tranquilizó con su voz profesional, pero sus manos temblaban ligeramente. «Está bien. Es lejos. Seguimos trabajando». No era verdad. Pero era lo que la niña necesitaba escuchar. Día 19:02:00 minutos AM7 de Black Demons, sector 9. A los urbanitos tenían información precisa. Los Black Demons se habían reagrupado en un almacén de 3 pisos en el sector 9A, su último centro operativo importante. Con los laboratorios destruidos, los cargamentos robados, y los contadores muertos, este era su único punto de poder que quedaba. 30 combatientes. Armamento moderado. Liderazgo débil debido a las luchas internas de la pandilla. Los 15 urbanitos deberían tener facilidad. Los drones Ojo de Argos sobrevolaban la zona, sus sensores detectando cada signo de calor corporal, cada movimiento. Los datos fluían en tiempo real a los visores de los urbanitos. En la oscuridad total de la noche, los soldados de la Fundación veían perfectamente. El protocolo era simple. Los drones marcan. Los urbanitos entran. Limpieza rápida. Los primeros urbanitos entraron por el techo. Otros 2 por las entradas laterales. 2 más por el sótano. El asalto fue coordinado en 3 niveles simultáneamente. Los Black Demons intentaron defenderse. Fuego de represalia. Granadas. Tácticas de pandilla. Los urbanitos se movieron como fluido. Cada movimiento era calculado. Cada posición era elegida para máxima cobertura. Los drones proporcionaban visión de 360 grados. Los Black Demons no podían esconderse. En menos de 12 minutos, el primer piso fue limpiado. 15 combatientes neutralizados. El segundo piso presentó más resistencia. Los Black Demons que quedaban se habían atrincherado, intentaban usar el número y la familiaridad del terreno para compensar la disparidad táctica. No funcionó. Los urbanitos avanzaban metódicamente. Controlaban el fuego. Movimiento. Cobertura. Uno tras otro, los pandilleros caían. Era casi como un entrenamiento.
Fue entonces cuando sucedió. 02:47 AM Avenida Principal, Sector 9 a la tierra temblaba bajo los pies de los urbanitos. No era un terremoto. Era un ruido. Un ruido de movimiento masivo. De cientos de pies golpeando el pavimento simultáneamente. El comandante Urbanito 3 fue el primero en procesarlo. Comando, contacto masivo detectado. Estimación. 100 combatientes mínimo. Aproximándose desde el norte y el este. Hubo una pausa en el comunicador. ¿Identificación de combatientes? Preguntó Elías desde la base Nexo. Desconocida. No son Black Demons. Formación diferente. Armamento diferente. Patrón de movimiento, caótico. Agresivo. Lo que estaba sucediendo era que Mano de Sangre, en su invasión total del Distrito Negro, había decidido tomar el almacén que los Black Demons estaban intentando defender. No sabían que los urbanitos estaban allí. No sabían que no eran Black Demons los que estaban dentro. Solo sabían que había un objetivo. Aproximadamente 300 combatientes de Mano de Sangre, liderados por el carnicero, comenzaron a rodear el almacén. Interior del almacén 02:50 AM. Los urbanitos estaban a media operación cuando los contactos masivos comenzaron a llegar. Lo que sucedió fue confusión momentánea, seguida de adaptación táctica inmediata. El comandante Urbanito 3 vio lo que estaba sucediendo a través de los datos del dron. Vio la ola de Mano de Sangre llegando. Vio a los Black Demons supervivientes en el tercer piso dándose cuenta de que sus refuerzos no eran refuerzos en absoluto. Todos los urbanitos, retrácense al punto de contención Delta, ordenó. Vamos a recibir contacto hostil múltiple en menos de 30 segundos. Los urbanitos que aún estaban dentro del almacén comenzaron a moverse hacia posiciones defensivas. El edificio tenía múltiples salidas. Habían estudiado los planos. Conocían dónde estaban los puntos de fuerza. Lo que no habían anticipado era esto. Una ola combinada de Mano de Sangre intentando tomar el almacén y Black Demons aún presentes intentando defenderlo de la invasión. Era caos con 3 actores. Los urbanitos reconocieron la situación por lo que era. Una oportunidad de retirada táctica. Fuego de cobertura. Todos a la salida norte. Vamos, ordenó el comandante. Los drones marcaban objetivos. Los urbanitos disparaban con precisión. Cada bala contaba. Pero ahora la diferencia era que había cientos de combatientes de Mano de Sangre llegando a través de las ventanas, puertas, agujeros en las paredes. Los Black Demons, que estaban siendo atacados por rivales, respondieron disparando a Mano de Sangre. Mano de Sangre respondió disparando a Black Demons. Y en el caos resultante, los urbanitos se retiraban. Uno de los urbanitos recibió un corte de vidrio en la pierna mientras saltaba a través de una ventana rota. Otro fue rozado por una bala en el brazo proveniente de los Mano de Sangre. Pero salieron. Todos ellos salieron. Retirada completada, reportó el comandante Urbanito 3 desde las calles. Contacto perdido. Los combatientes enemigos están enfocados en controlar el almacén. Black Demons están siendo eliminados por Mano de Sangre. Estimación de bajas. 45 Black Demons neutralizados. 120 Mano de Sangre neutralizados. 0 bajas fundación. Heridos leves. Tos. En la base Nexo, Elías procesó la información. Una tercera fuerza. Mucho más grande de lo anticipado. Y ellos, los urbanitos, la fundación, habían sido reconocidos como otra entidad en el conflicto. El secreto acababa de sufrir su primera cicatriz seria. Día 19:08:00 AM base Nexo, oficina de Elías. El sol estaba saliendo sobre Gotham. El cielo era gris, como siempre. Elías miró los reportes en su interfaz. Guerra de desgarre, completada. Los Black Demons estaban financieramente destrozados. Intervención de Black Mask, neutralizada. Los 12 mercenarios desaparecieron en las alcantarillas. Black Mask no sabría qué sucedió. Mano de Sangre, entrada confirmada. Aproximadamente 1500 combatientes en total. Ahora ocupaban el 70% del Distrito Negro. El resto en manos de Elías y lo que quedaba de Black Demons que no resistirían mucho más. Fundación, situación. 73 combatientes activos. Batalla de sector 9A. Encuentro inesperado con tercera fuerza. Retirada táctica exitosa. 0 bajas. Heridos leves. Tos. Un mes atrás, estaba jugando a ser una pandilla pequeña en un distrito que nadie conocía. Tenía el control absoluto. Tenía el secreto perfecto.
Tenía todo bajo vigilancia. Ahora había una guerra de 3 bandas. Elías no sabía exactamente qué era Mano de Sangre. Sabía que eran numerosos. Sabía que eran violentos. Sabía que operaban sin estrategia, solo con agresión pura. Pero lo más importante era esto. Alguien sabía que existía una tercera fuerza. No sabían quiénes eran. No sabían dónde operaban. No sabían qué querían. Pero sabían que existían. El silencio perfecto había sido roto. En las calles, los civiles hablarían. Dirían hay algo en el Distrito Negro que no es Black Demon sino es Mano de Sangre. Dirían aparecen de la nada y desaparecen sin dejar rastro. Dirían son profesionales. Batman investigaría. Encontraría evidencia. Casquillos de munición que no pertenecían a ninguna armería conocida. Patrones de combate que no coincidían con pandillas locales. Gordon estaría alerta. Buscaría razones por las que llegaron reportes acerca de la guerra en Denarrows. El velo no estaba roto. Pero estaba dañado. Y Elías, un adolescente dirigiendo una organización militar improvisada, entendía que el precio de la expansión territorial era la visibilidad. No podía tenerlo todo. Había tenido que elegir. Y el conflicto había hecho la elección por él. Día 19:14:00 p.m. Escena de crimen, sector 8. Batman estaba arrodillado en el barro, examinando los casquillos de munición. Había 6 de ellos. Todos del mismo tipo. Todos con marcas de expulsión idénticas. Todos de un arma que disparaba con precisión quirúrgica. Los casquillos no pertenecían a ninguna base de datos que Batman tenía acceso. No eran de fabricantes comunes. No eran de pandillas locales. Eran de algo, o alguien, que Batman no conocía. Había otros indicadores también. Patrones de combate en los 3 últimos días que sugerían una unidad militar disciplinada. Tácticas que no coincidían con Black Demons. Coordinación que excedía cualquier cosa que las pandillas locales pudieran lograr. Y el timing. Black Demons estaban siendo debilitados económicamente. Luego Mano de Sangre invadía. Y en el caos, había algo más operando. Algo invisible. Algo que sabía cómo matar sin ser visto. Batman se incorporó, observando el Distrito Negro a través de la oscuridad. Había una nueva variable en Gotham. Una variable que no estaba en ninguno de sus registros. Y eso lo molestaba más que cualquier otra cosa. Se necesitaría tiempo para investigar. Se necesitaría cuidado. Porque quienquiera que fuera esta tercera fuerza, operaban a un nivel que Batman aún no comprendía completamente. En las calles de Denarrows, mientras tanto, los civiles susurraban en voz baja. Decían que había algo en la noche. Algo que aparecía y desaparecía. Algo que mataba pandilleros pero dejaba a los civiles solos. ¿Quiénes son?, preguntaba alguien. No sé, respondía otro. Pero sea lo que sea, no es como Black Demons. No es como Mano de Sangre. Es algo más. El secreto de la fundación aún existía. Pero ahora tenía cicatrices. Cicatrices que Batman seguiría. Cicatrices que investigadores seguirían. Cicatrices que convertirían a la fundación en una leyenda urbana. La organización que desaparece gente. El fantasma que controla el Distrito Negro. El tercer jugador. Nadie sabía el nombre. Nadie sabía la verdad. Pero todos sabían que algo había cambiado. Y en Gotham, el cambio siempre era peligroso. Capítulo 14. Día 20 GCPD Departamento de Balística 10:00 AM. El técnico de balística, un hombre llamado Morrison que había trabajado en el GCPD durante 12 años, estaba catalogando evidencia cuando notó algo extraño en los registros. Los casquillos que Batman había traído, los que supuestamente no pertenecían a ningún fabricante conocido, ahora tenían coincidencias en la base de datos. Coincidencias claras. Las marcas de percusión coincidían con un cargamento de armas M16 modificadas que había sido robado del almacén del Pingüino hace 4 meses. Las trazas químicas en los casquillos eran idénticas a las municiones que Cobblepot utilizaba en sus operaciones. Morrison frunció el ceño. Eso era raro. Pero los datos no mentían. Cuando Batman llegó para recoger los resultados, le entregaron el informe de forma profesional. Los casquillos provenían de armas robadas al Pingüino. El tercer bando misterioso ahora tenía una cara conocida. Batman aceptó la información sin cuestionarla. El Pingüino operaba en Gotham. El Pingüino robaba armas. El Pingüino tenía la capacidad de infiltrar el Distrito Negro. Tenía sentido.
Días 20 a 22 operaciones en Gotham. Batman pasó los siguientes 3 días investigando a los hombres del Pingüino. Interrogatorios. Vigilancia. Rastreo de movimientos de armas. Todo llevaba a la conclusión inevitable. Cobblepot estaba operando en el Distrito Negro, intentando expandir su territorio. El Pingüino, cuando fue confrontado, negó naturalmente. Pero sus hombres no sabían nada de una operación coordinada en Dana Rose. Sus registros de armas no coincidían con lo que Batman le mostraba. Era confusión. Era negación. Era exactamente lo que Batman esperaría si Cobblepot estuviera mintiéndole. Así que Batman vigiló al Pingüino. Y al no ver comportamiento sospechoso, Cobblepot estaba ocupado con sus propias operaciones, ajeno a que había sido incriminado. Batman eventualmente retornó su atención a otros sectores de Gotham. El Distrito Negro fue dejado temporalmente de lado. En la base Nexo, los Iota 10 vieron a Batman retirarse a través de sus sensores distribuidos. La pista falsa había funcionado perfectamente. Día 20:15 con 30 minutos PM. Base Nexo, sector de contención. Los sensores de contención parpadeaban en rojo. El SCP-049 estaba agitado. Sus niveles de actividad neurológica habían aumentado drásticamente en las últimas 6 horas. Sus intentos de manipular la puerta de su celda se habían incrementado de 0 a 3 por hora. Las cadenas habían sido rotas hace tiempo. Elías observaba los datos en tiempo real. El doctor percibía la muerte. La enfermedad. La plaga que se extendía en la superficie. Y su necesidad de curar, esa compulsión fundamental que lo definía, estaba volviéndose insostenible. Si el 049 escapaba de su celda, la situación escalaba rápidamente. Los recursos necesarios para recapturarlo dejarían desatendida la celda del SCP-173. Era un efecto dominó que destruiría todo lo que Elías había construido. Sedarlo en el sitio era la opción segura. Pero Elías entendía las anomalías mejor que la mayoría. Entendía que los SCP no eran simplemente máquinas biológicas con interruptores de apagado. Eran seres complejos con necesidades. Y si podías satisfacer esas necesidades de forma controlada, podías usarlos. Elías abrió un canal de comunicación directo con el mando de los urbanitos. Necesito una operación especial, dijo, su voz calmada pero con autoridad absoluta. Vamos a alimentar la necesidad del doctor. Pero de forma controlada. Día 20:14 con 00 minutos PM. Operaciones de Black Mask. Romancionis, Black Mask, recibió un reporte perturbador. Sus 12 mercenarios que fueron enviados a las alcantarillas del Distrito Negro nunca retornaron. No había comunicación. No había señal. Simplemente habían desaparecido. Black Mask no era hombre que tolerara pérdidas sin respuesta. Los Black Demons, su filial en el Distrito Negro, estaban siendo atacados por Mano de Sangre. Eso Sionis lo sabía. Pero la desaparición de sus mercenarios solo podía significar una cosa. Mano de Sangre les había tendido una emboscada en las alcantarillas. Los había eliminado como respuesta a la ocupación de pandilleros del Distrito Negro. Eso significaba guerra. Black Mask movilizó sus propias fuerzas. No un ejército masivo como Mano de Sangre, sino unidades de represalia coordinadas. Sus hombres eran mejores que los pandilleros locales. Eran profesionales. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Mientras Black Mask organizaba su respuesta, mientras movilizaba sus fuerzas para vengarse de lo que creía que Mano de Sangre había hecho a sus mercenarios, sucedía algo en el cuartel de los Black Demons. Día 20:18 con 00 minutos PM. Base Nexo, sector de contención. El SCP-049 estaba en una jaula de contención reforzada. Acero de grado militar. Cadenas de titanio que lo sujetaban a puntos de anclaje. Una máscara de cuero oscuro que cubría su rostro de ave. Cuando la puerta de su celda se abrió, se movió como un depredador que acaba de ser liberado. Pero no atacó. Percibía algo. Percibía el propósito. Los urbanitos lo colocaron en una camioneta blindada con cuidado quirúrgico. Cada movimiento fue precisamente calibrado. El 049 era capaz de atravesar acero, pero mientras estuviera encadenado, confinado, dirigido, era una herramienta. Una herramienta peligrosa. Pero una herramienta. La camioneta se movió a través del Distrito Negro bajo cobertura de oscuridad. Los urbanitos que conducían eran especialistas en ocultación urbana. Tomaron rutas que evitaban vigilancia de cámaras. Evitaron lugares con civiles. Fueron invisibles. A las 22:00 minutos PM, llegaron al cuartel final de los Black Demons en el sector 9A.
Sector 9 a 22:15 p.m. Cuartel de Black Demons. Los 100 miembros restantes de los Black Demons estaban atrincherados. Después de días de guerra, después de ver a sus números reducirse dramáticamente, después de que sus operaciones financieras desaparecieran, los últimos Black Demons permanecían en su último bastión. Era un edificio de apartamentos abandonado que habían convertido en fortaleza. Había barricadas. Había armas. Había desesperación. Eran una filial de Black Mask, pero en este momento, estaban solos. Su patrón estaba movilizando represalias contra Mano de Sangre. Los refuerzos no llegarían a tiempo. No llegarían en absoluto. La puerta fue derribada. No por explosivos. Por fuerza bruta. El SCP-049 entró en el edificio. Interior del edificio 22:20 p.m. a 04:30 a.m. Lo que sucedió después fue horror puro. Los Black Demons vieron una figura. Una silueta. Una máscara de ave oscura. Una bata de laboratorio raída y manchada de fluidos que no querían identificar. ¿Quién es ese?, gritó alguien. Disparen. Disparen. Gritó otro. Las balas atravesaron el cuerpo del 049 sin efectuar nada. Su piel era impenetrable a municiones convencionales. Sus movimientos eran rápidos, pero no frenéticos. Eran metódicos. El 049 tocó al primer Black Demon. El hombre gritó. Su cuerpo convulsionó. Su muerte fue instantánea. El 049 se inclinó sobre el cadáver y comenzó a trabajar. Sus manos, delicadas pero precisas, abrieron al hombre. Examinó sus órganos. Su corazón. Sus pulmones. Diagnosticó la enfermedad que lo aquejaba. Y comenzó a coser. El proceso no era rápido. Tomó 10 minutos por cuerpo. 10 minutos de horror mientras los Black Demons veían a sus camaradas ser tocados, morir, ser abiertos, y ser manipulados por esa cosa. ¡Corran! ¡Corran!, gritaba alguien. Pero no había a dónde correr. El edificio estaba rodeado. Los urbanitos controlaban cada salida. Y en el interior, el 049 continuaba su trabajo. 30 minutos. 5 cuerpos curados. Todos ellos se levantaban como 049-2, como instancias reanimadas, caminando como si estuvieran en trance. 1 hora. 15 cuerpos curados. La batalla se convirtió en matanza. Los Black Demons intentaban dispararle al 049, a las instancias reanimadas, a cualquier cosa. Pero sin coordinación, sin espacio para maniobrar, estaban siendo sacrificados como ganado. 2 horas. 30 cuerpos curados. Un pandillero joven, probablemente no más de 19 años, lloraba mientras veía a su hermano ser tocado por el 049. El hermano gritó. Murió. Fue abierto. Fue cosido. Y se levantó como algo que no era humano. 3 horas. 50 cuerpos curados. El pánico comenzó a dar lugar a la desesperación total. Los Black Demons que quedaban se dieron cuenta de que esto no era una batalla. Era un sacrificio. 4 horas. 75 cuerpos curados. Un líder de los Black Demons, un hombre que había dirigido operaciones durante años, intentó negociar. Intentó hablar con el 049. Intentó ofrecerle dinero, drogas, lo que fuera. El 049 lo tocó. El hombre murió antes de poder terminar su frase. 5 horas. 90 cuerpos curados. Solo 10 Black Demons quedaban. Estaban acorralados. Algunos lloraban. Algunos rezaban. Todos sabían que iban a morir. El 049 continuó su trabajo. Metódicamente. Sin prisa. Sin cansancio. 6 horas. 100 cuerpos curados. Cuando el 049 tocó al último Black Demon, hubo un momento de silencio en el edificio. El último hombre cayó. Su cuerpo fue abierto. Fue examinado. Fue cosido. Y cuando se levantó, el edificio estuvo lleno únicamente del 049 y de sus 100 instancias reanimadas, caminando sin propósito, sin inteligencia, simplemente, existiendo. Día 21:05:00 AM. Cuartel de Black Demons. Los urbanitos entraron. El olor era insoportable. La escena era de pesadilla. 100 cadáveres abiertos. 100 instancias reanimadas deambulando lentamente. Y en el centro, el 049, finalmente satisfecho, descansando contra una pared. Fase 1 completada. Iniciando fase 2, reportó el comandante urbanito a través del comunicador. Los técnicos de la fundación llevaban recipientes de vidrio. Dentro de cada uno.
Flores de lavanda. El sonido, el olor, algo acerca de la lavanda pacificaba al 049 de una manera que nada más podía. Cuando el aroma saturó el espacio, el 049 se relajó. Su agitación desapareció. Sus movimientos se hicieron lentos. Fue colocado nuevamente en su jaula de contención, ahora dócil, ahora satisfecho. Mientras lo transportaban de vuelta a la base Nexo, los urbanitos se enfocaban en la limpieza. Las instancias reanimadas no eran peligrosas para el combate humano. Pero eran impredecibles. Eran agresivas con cualquier forma de vida. Eran un riesgo de brecha si alguien las descubría. Los silenciadores fueron utilizados. Balas específicas. Cada instancia fue ejecutada con precisión. 100 disparos silenciados. 100 cuerpos que cayeron nuevamente. Luego, la fundación se encargó de los restos. Los 100 cadáveres de los Black Demons fueron desaparecidos. No quedó rastro de lo que sucedió en el edificio. No quedó evidencia del 049. El lugar fue limpiado hasta que parecía abandonado. Solo ruinas vacías. Nada más. Día 21 tarde retaguardia de Black Mask. Cuando los reportes comenzaron a llegar, Black Mask estaba desconcertado. Los Black Demons habían desaparecido. No había ningún reporte de batalla masiva. No había cadáveres en las calles. Simplemente, no estaban. Su filial, su operación en el Distrito Negro, había desaparecido del mapa. Mano de Sangre los había aniquilado completamente. ¿Habían huido? Mano de Sangre también había desaparecido. O más bien, había sido diezmada. Los reportes hablaban de bandas de pandilleros Mano de Sangre huyendo del Distrito Negro, desorientados, sin estructura de mando clara. Black Mask llegó a su conclusión de la forma que siempre lo hacía, asumiendo que su intervención había causado el resultado. Sus mercenarios, aunque hubieran desaparecido, aparentemente habían sido lo suficientemente letales como para infligir daño masivo a Mano de Sangre. Los Black Demons, atrapados en el cruce de fuego entre Mano de Sangre y sus propias dificultades internas, simplemente habían sido barridos. Un sacrificio lamentable, pero un sacrificio aceptable. Black Mask se adjudicó la victoria. El Distrito Negro ahora era territorio suyo. Los Black Demons estaban extintos, una filial perdida en el conflicto, pero el resultado final era que la competencia había sido eliminada. Mano de Sangre estaba derrotada. El AMPA de Gotham sabría que Roman Sionis no toleraba competencia. En su arrogancia, Black Mask nunca se preguntó realmente qué había sucedido con sus mercenarios. Nunca se preguntó por qué los Black Demons habían desaparecido sin dejar rastro. Nunca consideró que pudiera haber una tercera fuerza operando en las sombras, usando la guerra como cobertura para sus propios objetivos. Solo sabía una cosa: el Distrito Negro le pertenecía ahora. O creía que le pertenecía. Día 21:20:00 minutos PM. La proclamación silenciosa en los círculos criminales de Gotham, la noticia se esparció rápidamente. Roman Sionis había tomado el Distrito Negro. Sus operaciones en el territorio habían sido agresivas y efectivas. Sus mercenarios de élite, los que nadie volvió a escuchar de ellos, aunque pocos hablaban de ello, habían sido parte de algo importante. Era lo que cualquier criminal en Gotham querría ser capaz de hacer. Ahora Black Mask era el hombre que controlaba Dana Rose. O eso era lo que creía. Y eso era lo que Batman creería cuando investigara nuevamente en semanas o meses. Cuando encontrara preguntas sin respuestas, cuando notara que nadie podía explicar exactamente qué sucedió en el Distrito Negro, cuando descubriera que la única conexión evidente era Black Mask y sus operaciones mercenarias. Batman concluiría que la tercera fuerza misteriosa que tanto lo había intrigado era simplemente Roman Sionis moviendo peones en un tablero que Batman no comprendía completamente. Creyendo que los casquillos que encontró provenían de mercenarios de Sionis. Que las tácticas militares eran obra de sus comandos entrenados. Que la desaparición de los Black Demons era resultado de una operación de limpieza autorizada por Black Mask. Nunca sabría la verdad. Nunca sabría que el SCP-049 había caminado por las calles del Distrito Negro. Nunca sabría que 300 hombres habían sido eliminados en una sola semana, no por Black Mask, sino por alguien cuya existencia ni siquiera sospechaba. Días 15 a 21 operaciones en el Distrito Negro. En algún punto durante la guerra, Caleb había intentado organizar a los pandilleros reclutados que Elías le había asignado. Eran más de 200 hombres. No eran del nivel de los destacamentos móviles. No eran especialistas.
Eran simplemente gente que había sido reclutada de pandillas rivales durante los primeros meses de operación de la fundación. Eran la cara pública de la organización, los que eran visibles, los que peleaban en las calles, los que Black Mask creía que eran la tercera fuerza misteriosa. Cuando Mano de Sangre invadió el Distrito Negro, Caleb los movió para defenderse. Fue un desastre. Los pandilleros de Caleb no tenían la disciplina de los urbanitos. No tenían la precisión de los Iota 10. No tenían la especialización de los Z9. Cuando se enfrentaron a Mano de Sangre, que aunque caótico, era brutal y numeroso, fueron destrozados. Más del 80% murió en los primeros 2 días de combate. El 20% restante, viendo que la situación era perdida, simplemente desapareció. Algunos huyeron de Gotham completamente. Algunos intentaron unirse a Mano de Sangre y fueron rechazados. Algunos simplemente se disolvieron en las sombras de Dana Rose. Caleb mismo murió en los combates iniciales, golpeado por una ola de Mano de Sangre que su liderazgo improvisado no pudo contener. Elías observó todo esto desde la base Nexo. Observó cómo su recurso inútil fue eliminado por las fuerzas más grandes. Y no sintió nada en particular. Habían sido útiles hace meses. Ahora, con los destacamentos móviles operacionales, simplemente eran peso muerto. Su muerte en combate resolvió un problema logístico. Día 21 mediodía Distrito Negro. El Distrito Negro estaba muerto. No metafóricamente. Literalmente. Los Black Demons estaban extintos. Los pandilleros de Caleb estaban eliminados. Mano de Sangre había sido diezmada y había desaparecido. No había cuerpos en las calles. No había sangre. No había evidencia de lo que sucedió. Solo ruinas. Edificios abandonados. Silencio total. Los pocos civiles que quedaban en el Distrito Negro, personas demasiado pobres, demasiado atrapadas, demasiado rotas para marcharse, permanecían en sus hogares. No salían. No hablaban. Apenas respiraban. Existía un miedo en el aire que no tenía nombre. Un miedo que surgía de la realización de que algo había ocurrido aquí. Algo grande. Algo que nadie podía explicar. Pero nadie preguntaba. Porque preguntar podría significar desaparecer. Día 22 Base Nexo, oficina de Elías. Elías estaba solo. El SCP-049 estaba de nuevo en su celda, dócil y satisfecho, rodeado de flores de lavanda. Los urbanitos estaban descansando después de una operación de limpieza masiva. Los Z9 estaban en patrulla por las alcantarillas, asegurando que no hubiera sobrevivientes. Los Iota 10 estaban distribuyendo pistas falsas a través del GCPD. Y en el Distrito Negro, 100 hombres que alguna vez fueron Black Demons simplemente, no existían más. Elías abrió su interfaz del sistema. Navegó a través de los reportes. Operación Curación del Doctor, completada. Bajas negociadas. 100 objetivos, Black Demons, bajas colaterales. 200 o más, pandilleros de Caleb, bajas enemigas. Mano de Sangre, aproximadamente 150, bajas de terceros. Mercenarios de Black Mask, 12, estatus. Anfitrión. Elías Thorne. Nivel de administrador. Nivel 2 puntos de contención. 11.000 puntos instalaciones. Base Nexo, 17 empresas falsas SCP contenidos. 4 clase seguro y 2 clase Euclid personal. 20 unidades de Iota 10, actualmente 12 en la policía y 8 en la base, 15 unidades de Pi-1, 8 unidades de Z9, 30 guardias. Elías se recostó en su silla. Había usado una anomalía para cometer lo que técnicamente era genocidio. Había eliminado a más de 300 hombres en el espacio de una semana. Pero era diferente de lo que las organizaciones como la Fundación SCP hacían en el mundo real. Era diferente de los clase D, prisioneros utilizados como sujetos de prueba para anomalías. Era más limpio, quizás. Más justificable, tal vez. Porque estos hombres, los Black Demons, los pandilleros de Caleb, eran criminales. Eran gente que había elegido la violencia. Pero eran humanos. Y Elías, adolescente dirigiendo una organización militar improvisada, acababa de demostrar que estaba dispuesto a cruzar líneas morales cuando la situación lo requería. No era algo que lo mantuviera despierto en la noche. Elías entendía que la guerra era sucia. Entendía que las anomalías eran herramientas. Entendía que el precio de la expansión territorial era medido en vidas. Pero entendía también que algo había cambiado dentro de él. El Elías que había llegado al Distrito Negro hace un mes no habría hecho esto. El Elías de hoy sí lo hizo. Y lo haría nuevamente si fuera necesario.
En Gotham, en algún lugar del cielo nocturno, Batman patrullaba las calles. Tenía nuevas preguntas. Nuevas conexiones que investigar sobre Black Mask. Nuevas pistas que seguir. Pero no sabía que el Distrito Negro ya había sido conquistado. No sabía que una organización fantasma operaba en las catacumbas bajo sus pies. No sabía que el precio de ignorar el silencio de Den Arrows era permitir que algo creciera en la oscuridad. En las calles de Den Arrows, los civiles susurraban en voz aún más baja. Los Black Demons desaparecieron. Mano de Sangre se fue. Black Mask debe haber hecho algo. Fue Roman Sionis quien tomó el Distrito Negro. No preguntes. Solo, no preguntes. El Distrito Negro era ahora territorio de la Fundación. No porque lo proclamaran. Sino porque nadie más se atrevía a entrar. Y si alguien investigaba, todo parecería apuntar a Black Mask. Un hombre que estaría demasiado ocupado expandiendo su propio imperio como para importarle lo que la gente creía que había hecho. Capítulo 15. Febrero 1. Base Nexo, centro de comando. El Distrito Negro estaba calmado. No era paz. Era ausencia de ruido. Era el silencio que surge cuando la violencia ha sido tan completa que nadie se atreve a romperlo. Los civiles que quedaban en el territorio operaban en rutinas fantasma. Salían solo lo necesario. Hablaban en susurros. Evitaban las zonas donde había sucedido la batalla. El miedo residual permanecía en el aire como humo que no se disipaba. La fundación operaba sin resistencia. Los urbanitos patrullaban sin encontrar más conflictos. Los Z9 controlaban las alcantarillas sin detectar movimiento hostil. Los Iota 10 dejaron de distribuir inteligencia porque ya no había nada. En las calles, los civiles hablaban en voz baja. Black Mask debe haberlo hecho. Eliminó a los Black Demons. Derrotó a Mano de Sangre. Ahora es dueño de esto. Nadie sabía la verdad. Y Roman Sionis, operando desde sus fortalezas en otros sectores de Gotham, estaba perfectamente feliz dejando que Gotham creyera que él era responsable del cambio en Den Arrows. Era una ilusión conveniente. Era una falsa atribución que funcionaba perfectamente. Febrero 1. 08:00 minutos AM. Base Nexo, oficina de Elías. El sistema emitió una notificación. No fue un pitido. Fue una confirmación formal, la clase de mensaje que la interfaz enviaba solo cuando se completaban hitos críticos. Misión de crecimiento. El velo o el polvo, completada descripción. La soberanía territorial de la Fundación ha sido desafiada. La pandilla Black Demons atacó, dentro de la jurisdicción asignada, una sede de la Fundación. Objetivos cumplidos. Exterminar a los Black Demons, recuperar el control silencioso del Distrito Negro, acabar con cualquier amenaza. Recompensas. 35.000 PC, más ticket de ruleta, más cupón de ítem al azar, más nivel de administrador actualizado a nivel 3. Saldo total. 56.300 PC. Elías observó la notificación sin expresión visible. Había gastado 34.300 PC en la guerra. Había ganado 35.000 más. El margen era mínimo, pero era positivo. Más importante aún, nivel 3. Abrió la interfaz y navegó a las opciones desbloqueadas. La tienda del sistema no había cambiado mucho. El personal y las cajas SCP se mantenían igual. El cambio surgió al ver la pestaña de objetos. Tier 3 disponible. Drones mejorados. Equipamiento avanzado. Sistemas de vigilancia de última generación. Herramientas que no deberían existir. Estabilizadores de realidad. No eran de uso inmediato. Pero estaban disponibles cuando los necesitara. Elías cerró la ventana. Por ahora, solo necesitaba saber que tenía opciones. Febrero 1. 10:00 minutos AM. Base Nexo, sector de operaciones. Los urbanitos estaban descansando. Algunos dormían en literas en las barracas. Otros realizaban mantenimiento de equipo. Algunos comían en la cafetería improvisada de la base. Todos llevaban el peso de una semana de operaciones intensas, pero ninguno mostraba signos de fatiga crítica. Los destacamentos móviles no eran humanos en el sentido tradicional. Sus cuerpos no se cansaban de la misma forma. Sus mentes no se quebraban bajo presión. Pero descansaban de todas formas, porque el sistema así lo había programado, y la Fundación operaba bajo protocolos que incluían ciclos de descanso. Sarge estaba en la armería, verificando inventario. Municiones al 87% de capacidad. Necesitamos reabastecimiento, reportó a través del comunicador. Aunque para operativos defensivos, estamos bien equipados.
Anotado, respondió Elías desde su oficina. Prioridad baja. Mantén patrullas normales. Entendido, señor. En el sector de contención, el SCP-173 permanecía en su celda reforzada, completamente inerte. El SCP-049 estaba en su contenedor, rodeado de un aroma a lavanda, dócil y satisfecho. Ambas anomalías estaban donde necesitaban estar. Los Pops rodaban felices por la zona detectando el nuevo ambiente calmado. El sistema de vigilancia de la base funcionaba en ciclo normal. Los sensores de contención parpadeaban en verde. No había alertas. No había situaciones críticas. La maquinaria de la fundación funcionaba como estaba diseñada. Febrero 1, 14:30 PM. Interfaz del sistema, base Nexo. La notificación llegó sin advertencia. No fue una alerta. Fue un cambio en el patrón habitual de funcionamiento del sistema. Una interrupción. Una prioridad. Misión de emergencia detectada. Descripción. Se ha detectado la presencia de una anomalía suelta por ahí. Por favor, proceda con la captura y contención. Recompensas. Puntos de contención que varían según el SCP. Elías procesó la información en segundos. Una anomalía suelta. En su territorio. Desconocida. Esto era exactamente lo que la Fundación estaba diseñada para hacer. No era expansión territorial. No era estrategia política. Era contención pura. Los IOTA-10 ya estarían investigando. Sus reportes de actividad anómala, pasados a través de canales Fundación en lugar de GCPD, ya estarían llegando a la base. Elías abrió un canal directo con el mando de los IOTA-10. Tenemos una anomalía suelta. Necesito atención en todo momento sobre cualquier información. La respuesta llegó en menos de un minuto. Copiado. Elías asintió, aunque el IOTA-10 no podía verlo. Mantén vigilancia. Si detectas algo, informa primero. No procedan sin un plan. Entendido, señor. Elías cerró el canal. Luego se recostó en su silla, observando el mapa de Gotham en la pared. La guerra estaba cerrada. El Distrito Negro estaba bajo control. La base Nexo estaba segura. Y ahora, justo cuando la Fundación había consolidado su posición territorial, había algo nuevo en el horizonte. Algo desconocido. Algo anómalo. Algo que requería ser capturado y contenido. La verdadera misión de la Fundación estaba comenzando. Febrero 1, 18:00 PM. Base Nexo, oficina de Elías. Elías estaba solo en su oficina, observando el mapa de Gotham. Den Arrows, su territorio ahora, pulsaba con una presencia que nadie podía ver. El Distrito Negro estaba bajo su control invisible. Los demás distritos de Den Arrows eran aún territorio neutral. Más allá de Den Arrows, Gotham seguía siendo dividida entre criminales, policía y vigilantes. Pero eso era una consideración menor. Lo que importaba ahora era la anomalía suelta. Era el recordatorio de por qué la Fundación existía. No era sobre poder territorial. No era sobre dominar a criminales o pandillas. Era sobre contención. Era sobre mantener las anomalías donde necesitaban estar. Elías abrió su interfaz del sistema una última vez ese día. Estatus. Anfitrión. Elías Thorne. Nivel de administrador. Nivel 3. Puntos de contención. 56.300 puntos. Instalaciones. Base Nexo, 17 empresas falsas. Personal. IOTA-10, Z9, Pi-1 y guardias de seguridad. SCP contenidos. 4 clase seguro y 2 clase Euclid. Misiones pendientes. Misión principal. Conten 15 SCP, proceso 6 de 15. Misión de emergencia. Contén la anomalía suelta. Elías cerró la interfaz. La guerra había terminado. Había sido sucia. Había sido efectiva. Había dejado cicatrices en el velo del secreto de la Fundación. Pero había terminado. Ahora venía la próxima fase. La siguiente misión. La siguiente anomalía que contentar. Y en Gotham, mientras Batman seguía persiguiendo sombras, mientras Roman Sionis se jactaba de victorias que nunca logró, mientras la policía intentaba entender qué había sucedido en Den Arrows, la Fundación descansaba. Esperando. Vigilando. Conteniendo.